Bueno, hoy vamos a hacer la última parte, no es mucho, es del versículo 15 al versículo 23. Y dice así, el versículo 15 y el versículo 16 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Bueno, como ya les había dicho, justamente el libro de Romanos es un libro que Pablo habla mucho, sí, justamente a la audiencia del libro de Romanos, por supuesto, habla mucho sobre la justicia, la fe, las obras, ¿sí? Y el pecado, ¿sí? Se toca mucho ese tema. Es muy interesante porque es muy confrontador este libro, si lo podemos decir de alguna manera. Si no obstante, toda la Biblia nos confronta, ¿verdad? Pero este libro de Romanos todo el tiempo habla justamente del pecado y de la muerte, porque Pablo está interesado en explicar esto a la audiencia, que por supuesto mayormente eran aquellos sus hermanos o aquellos gentiles que se convertían o que se convirtieron al judaísmo y que en ese tiempo se vinieron o comenzaron a seguir al Señor. Entonces podemos ver que él está justamente acá haciendo una pregunta, ¿sí? Esto es muy interesante porque el judío siempre comienza un tema, ¿sí? Haciendo una pregunta, y es muy, muy importante, ya es la naturaleza justamente del judío. No obstante, Pablo era benjaminita, pero estaba con el reino del sur. Y él dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Está explicando este tema porque justamente como dice el versículo anterior, que ya lo habíamos visto la semana pasada, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ahí habíamos explicado ya el programa anterior que Pablo aquí no está hablando de la ley que es la Torá, sino que está hablando de la ley del pecado y de la muerte. Ya no estamos más bajo esa ley, ¿sí? Que el que pecaba moría. Por eso es justamente que hoy la Torá está vigente, nunca salió la Torá de estar vigente, ¿verdad? El Señor dijo, yo no he venido a abolir la Torá ni los profetas, yo he venido a darle cumplimiento, yo he venido a darle un fin, un fin, un fin perfecto, sí, o sea, no un fin de que termina, sino una finalidad, darle la interpretación correcta, porque ¿qué sucedía? No solamente se guardaba la Torá en el primer allá en el primer siglo, sino que también se guardaban las obras de la ley, sí, que no tienen nada que ver con la Torá, ya lo explicamos. También se guardaba, por supuesto, todo lo que era los mandamientos de los ancianos y las tradiciones y todo esto. Entonces, este era el tema, esta era la discusión. Cuando nosotros leemos el libro de Romanos, siendo argentino, correntino, libreño, como en mi caso, y si yo leo la Biblia y no lo miro con una lente hebrea, sí, israelita, de una cultura de Israel, una cultura hebrea, claro, por supuesto, me encuentro con un montón de situaciones que no entiendo. Y lo que sucedía justamente era que Pablo estaba explicando este tema, ¿sí? Entonces, él dice, ya no estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y qué pasó aquí? Este versículo se sacó de contexto de tal manera, porque el problema de los podemos decirle teólogos, ¿sí? Que enseñan la palabra, justamente siempre sacaron de contexto muchos versículos de la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, como también el versículo que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y esto lo dice inclusive un pastor cristiano evangélico. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, sin entender que Oseas dijo eso, porque su pueblo, ¿qué es su pueblo? ¿A quién le estaba hablando? A Israel, ¿sí? Que se fue disperso,
¿sí? Por el rey de Asiria y después por los demás reinos que los esparcieron por los 4 puntos cardinales de la tierra. Entonces, o sea, está diciendo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento dejaron de lado. Entonces dice el Señor, yo los desecharé y me olvidaré de sus hijos. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Un pastor cristiano evangélico dice, la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero inclusive el que está hablando perece por falta de conocimiento, porque lo que está diciendo Oseas es que no quisieron la Torá, el contexto, todo el contexto de Oseas es la Torá. Ese es el contexto, o sea, ese es vamos a decir, el punto de que Oseas quiere hablar y está hablando y está exhortando a Israel todo el tiempo. Era la Torá, porque ellos dejaron la Torá. ¿Qué sucedió con nosotros, los cristianos evangélicos que hemos entrado por ese camino a Yeshua? ¿Sí? En mi caso, cuando no estaba en la Torá. ¿Qué pasó? Vinimos al Señor y nos dijeron, bueno, esta es nuestra fe, esto debemos guardar, esto no, porque esto es de acá, esto es de allá. Entonces, nos enseñaron así, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? El pueblo pereció por falta de conocimiento, todo el pueblo. ¿Por qué? Porque dejaron la Torá. ¿Y qué sucedió? Dice, yo los desecho de mi sacerdocio y me olvido de sus hijos. Entonces esto es tremendo. Entonces Pablo viene y dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bien, este es otro versículo, por eso me fui a explicar todo lo de Oseas. Este es otro versículo que se sacó de contexto, ¿sí? Entonces cualquier cristiano evangélico te dice, por ejemplo, ya no estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? Sin entender lo que Pablo está explicando. El contexto de este capítulo justamente es el pecado, la ley del pecado y de la muerte. Pablo está diciendo, ahora ustedes ya no mueren literal cuando pecan, porque siempre van a pecar, pecado siempre va a haber, ¿sí? Porque realmente el hombre, dice la palabra, que si el hombre dice que no tiene pecado es mentiroso, porque todo hombre peca. No obstante, yo no voy a ir a buscar el pecado, ¿sí? Como decía mi profesor del instituto siempre, el que peca, el creyente que peca, el creyente en Yeshua que peca, de última pecó por accidente, no porque intenta o planea ir a pecar, o está todo el tiempo buscando la manera de pecar. No, es un accidente. El pecado debe ser un accidente, no una forma de vivir. Entonces, Pablo le está diciendo justamente esto. No estamos más bajo la ley. ¿Qué ley? La ley del pecado y de la muerte. No está hablando de la Torá, está hablando de la ley del pecado y de la muerte, ¿sí? No estamos más bajo esa ley, ¿sí? Porque esa maldición llevó Yeshua en el madero, ¿sí? Entonces dice que él se llevó la maldición, ¿sí? De la ley. ¿Cuál? No se llevó la ley, se llevó la maldición cautiva, ¿sí? Porque la ley existe y existirá siempre, que es la Torá del Señor, sí, son los mandamientos, no pueden ser abolidos. ¿Cómo puede ser abolido? Ahora bien, yo me pregunto, porque esto siempre me pregunto, ¿no? Muchas veces hay mucha hipocresía en el pueblo de Adonai, o el que dice ser pueblo de Dios, porque dice, bueno, la ley está abolida. Bueno, supongamos que sí, que la ley estuviese abolida, pero ¿por qué entonces los diezmos no están abolidos para muchos de ellos? Entonces, esto es una hipocresía tremenda, porque el diezmo es un mandamiento del antiguo pacto y pertenece a la ley, en todo caso a la Torá. Entonces, esto es una hipocresía tremenda, porque si dicen que la ley está abolida, entonces no tendrían que pedir el diezmo. Entonces, ¿cómo puede ser que yo voy a elegir una cosa y no elegir la otra? Porque ¿puedo yo acaso adorar a Dios como a mí se me ocurre? No, Él dejó justamente el orden de cómo debemos adorarle y cómo debemos vivir. Entonces, él dijo en los 10 mandamientos que nosotros guardemos el Shabbat, por ejemplo, y el Shabbat es el día que el pueblo cristiano evangélico no lo quiere guardar, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puede ser que digamos, bueno, no vamos a guardar el Shabbat porque hoy se guarda el domingo, por ejemplo, pero sí pedimos los diezmos? ¿Y cómo es el tema entonces? O sea, ¿vamos a hacer lo que a nosotros nos conviene? Eso no es hipocresía, por supuesto que eso es hipocresía. Entonces, Pablo está diciendo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no está bajo la ley. ¿De qué ley? De la ley del pecado y de la muerte. Vuelvo y repito, porque esto tiene que quedar claro para seguir avanzando el libro de Romanos. Estamos bajo la gracia, por supuesto, porque la maldición de la ley, la maldición, no la ley, la maldición de la ley se llevó Yeshua en el madero.
¿sí? Cuando Él murió se llevó esa maldición, porque si Yahshua no venía a morir por nosotros y a resucitar y darnos vida juntamente con Él, nosotros todos estaríamos muertos, porque no podemos estar delante de un Dios tan santo sin haber una remisión de pecado. Es imposible vivir, ¿sí? Delante del Padre Eterno y Él ver tanto pecado delante de Él. Yahshua, o Jesús, como tú lo conoces, es el que cubre ese pecado que hay en la humanidad, ¿sí? Entonces, por Él, por Yahshua, estamos vivos, por Yahshua vivimos. Porque si Yahshua no estuviera entre el Padre y nosotros, por eso dice hay un solo intercesor entre Adonai y los hombres, Yahshua Mesías hombre, es el único intercesor. Si Él no estuviera intercediendo por nosotros, ni tú ni yo estaríamos contando la historia. ¿Por qué? Porque somos pecadores y no podemos vivir delante de un Dios tan santo una vida de pecado como vivimos. Somos seres humanos que vivimos en un mundo donde hay pecado. Y todo el tiempo eso está delante del Padre. Imagínense ver ese pecado, un Dios, un Adonai tan santo. Entonces Él mandó a su Hijo para que Él lleve esa maldición sobre sí y que nos dé la gracia. La gracia nos cubre, por supuesto. Por eso es que hay no muchos miran la gracia, sino yo siempre digo, se hacen los graciosos, porque viven como quieren, porque la gracia está vigente. Bueno, sí, la gracia está sobre nosotros, pero no por eso, dice justamente, y lo vamos a ver todo el tiempo, este capítulo y versículo de Hebreos 10:26, si alguno pecare deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no le queda más que una horrenda expectación de juicio. O sea, ya no hay más sacrificio por esa persona, porque Yahshua murió una sola vez y para siempre. Entonces, esto es muy interesante y nos tiene que quedar realmente claro para poder avanzar. Entonces, en el versículo 15 que comenzamos, ¿sí? Ahora dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos más bajo la ley? No estamos bajo la ley, o sea, sigue hablando de bajo la ley del pecado y de la muerte. Él sigue hablando de esto, no está hablando de la Torá, no, en absoluto, porque si nosotros decimos que no estamos más, que la Torá no existe, Yahshua no existiría, porque Yahshua es la Torá, ¿sí? Él nos pueblo, identidad de hijos. Por eso es que nosotros podemos guardar el Shabbat, podemos guardar la fiesta, podemos guardar Rosh Kodesh, podemos comer kosher. ¿Por qué? Porque Yahshua nos dio la entrada al pueblo. Nosotros no éramos, dice Efesios 2:12, dice, nosotros no éramos pueblo, no éramos ciudadanos, no teníamos pacto, no teníamos nada, no éramos desconocidos para el reino, para el pueblo. Pero Yahshua, por medio de su muerte y resurrección, nos dio vida juntamente con Él, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que la Torá no está vigente? Entonces, Yahshua no está vivo. Porque si decimos que la Torá no está vigente, los mandamientos de Adonai no están vigentes, decimos que Yahshua no está vivo, porque por Él vivimos y por Él podemos hacer todo lo que hacemos. Si no bajo la gracia, dice, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Si obedecemos a Dios, si obedecemos a Adonai, somos esclavos de la justicia, ¿sí? La obediencia para justicia, ¿sí? Pero qué bueno, gloria al Padre que somos esclavos de la obediencia para justicia y no somos esclavos del pecado, ¿sí? Porque realmente si fuéramos esclavos del pecado, viviríamos con una carga que no podríamos llevar, porque es muy difícil, ¿sí? Una persona que vive esclava del pecado, vive enferma, vive en situaciones adversas, vive en una vida de desorden en su familia, desorden en todo lo que le rodea, ¿sí? Entonces, esa no es nuestra condición es libertad. A libertad nos llamó el Señor, ¿sí? Entonces, podemos ver que en Gálatas 3:13, este capítulo de Gálatas, este libro de Gálatas también lo vamos a ver en algún momento. Gálatas 3:13 dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ¿sí? Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y esto es muy interesante porque debemos leer con entendimiento. Dice, Cristo, ¿sí? O el Mesías nos redimió de la maldición. No nos redimió de la ley, nos redimió de la maldición. La ley es la ley, los mandamientos, preceptos y ordenanza de Dios, ¿sí? Pero decía
la Torá de Adonai dice que el que peca debe morir, ¿sí? Entonces esa es una maldición. Imagínense que si el que pecaba hoy en día tenía que morir literal, como sucedía en el antiguo pacto, por ejemplo, que la congregación, siempre lo hablo porque tengo que aclararlo, la congregación se unía y los mataban porque cometieron una falta terrible, que era justamente transgredir la Torá de Adonai. Entonces dice el autor, sí, de Gálatas, dice, Cristo nos redimió de la maldición, ¿sí? No nos redimió de la ley, de la maldición de la ley. Entonces podemos ir, sin ir más lejos, en el libro de Primera de Samuel, ¿sí? Cerca justamente de la Torá, de lo que sucedió en aquel tiempo. Primera de Samuel 15:23 dice así, porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea que la adivinación es un pecado, ¿sí? Entonces, como ese pecado es la rebelión, todo aquel que es rebelde es como un adivino, ¿sí? Acarrea, ¿sí?, consigo maldición, porque es un rebelde, ¿sí? Entonces dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación, aquel que está obstinado a hacer lo que Dios le dijo que no haga, pero de tal manera lo quiere hacer y no le importa nada. Entonces dice, y como ídolo e idolatría, usted sabe que el Señor aborrece la idolatría, ¿sí? Aborrece, dice los 10 mandamientos, que nosotros nos postremos delante de un ídolo, que le adoremos, que le pidamos cosas, que le hablemos a una estatua, que le hablemos a una madera o que le hablemos inclusive a un papelito, ¿sí? Al Padre Eterno, nuestro Adonai, aborrece eso. Entonces Él dice en su palabra que como ídolo e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto es muy interesante porque le está hablando Samuel a Saúl, cuando Saúl hizo como a él le parecía. Saúl no debía presentar sacrificio, no estaba en condiciones, no era su deber, pero él se adelantó a Samuel y presentó sacrificio, y el padre se enojó con él y le desechó del reino. Podemos ver en Deuteronomio 18, ya vamos a una alabanza, dice Deuteronomio 18, dice así, 10 al 12 dice así, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Yahweh cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Yahweh tu Adonai echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Yahweh tu Adonai. O sea, estas son las condiciones para adorar al Padre Eterno, dice, que no hagamos pasar a nuestros hijos por el fuego. Y yo digo, ¿quién podrá hacer una cosa semejante? Porque a mí no se me ocurre ni por un instante permitir que mi hijo camine por el fuego, ¿verdad? No me entra en la cabeza esas cosas. Pero estos días mirando las redes veo en un lugar, sí, aquí en Argentina, haciendo esta práctica, y yo digo, wow, qué tremendo, porque no lo había visto jamás. Esa práctica, lo leí sí en la Biblia siempre, pero pensé que eran prácticas antiguas, ¿sí? Pero ahora en día lo viven, inclusive en Argentina. Qué tremendo. Entonces me quedé impactada porque uno lee muchas veces y dice, bueno, estas cosas son en el antiguo pacto que sucede esto, no, sigue sucediendo. Entonces dice que no haga pasar a su hijo, a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ¿sí? Entonces nosotros estamos prohibido por el Padre Eterno ir a un adivino que nos adivine la suerte o que nos adivine la vida o el futuro. No está permitido. Si quieres saber algo, pregúntale al Espíritu Santo, Él te lo va a decir. El Espíritu Santo sabe todas las cosas, Él te lo va a decir, ¿sí? Ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Dice,
No podemos ir a un hechicero, no podemos ir a ver si nos puede sanar. No, 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 no. El Yahweh, nuestro Adonai, tiene todo el poder, la autoridad, ¿sí? De sanarnos. Él se llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades y por su llaga fuimos sanados y curados. Él tiene la victoria para nuestras vidas. Si nosotros estamos en el Señor y se nos ocurre ir a un hechicero, ¿sí? Porque ya nos cansamos porque hay personas, yo conozco, sí, que hay personas que están en el Señor, entre comillas, y visitan al hechicero porque no quieren seguir esperando en el Señor porque cree que de repente no le está escuchando. Yo quiero decirte que Dios siempre te escucha, aunque no te responda, Él te escucha. Siempre te escucha y te va a responder, sí, por supuesto que te va a responder, pero los tiempos son de Él, no son nuestros. Entonces los tiempos son del Padre. Entonces dice, ni hechicero. Entonces dice en otra parte de la palabra que Él nos comparte su gloria. ¿Sí? Si nosotros nos encomendamos a sus manos, estamos en sus manos, vivimos en Él, vivimos en su camino, no podemos ahora venir cuando pasamos una situación de adversidad, elegir un hechicero, un agorero, ¿sí? Alguien que nos pueda ayudar. No debemos pedir ayuda a nadie, porque la vida y la muerte están en el poder de Yahweh, ¿sí? Gloria al Padre. Entonces dice, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, ¿sí? Y podemos ver que hay religiones que sí consultan a los muertos. Y bueno, cada uno sabe lo que eligió, sabe lo que quiere hacer, pero nosotros, los hijos de Adonai, no podemos hacer eso, no está permitido, es realmente abominable delante de Yahweh, nuestro Adonai, porque es abominación, es lo que te estoy diciendo, para con Yahweh cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Yahweh tu Adonai echa esta nación delante de ti, ya la sacó de delante de nosotros, no podemos nosotros ir a traerlas de nuevo a nosotros, porque Yahweh ya nos sacó de ahí, Yahweh ya nos dio otro camino, no podemos volver atrás, debemos avanzar, nosotros fuimos llamados a avanzar. Gloria al Padre. Vamos a leer el versículo 6-17 de Romanos, dice así, pero gracias a Adonai, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, ¿sí? Hemos obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados, ¿sí? ¿Cuál es esa doctrina? Vamos a ver qué nos dice Proverbio, porque la palabra en sí ella se responde por sí sola. Vamos a ir a Proverbio. Muy interesante, porque en Proverbio 1, del 1 al 3, dice así, que los proverbios, ¿sí?, son para entender sabiduría y doctrina, ¿sí?, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, ¿sí? Nosotros podemos decir, bueno, sabemos lo que el Padre nos mandó a hacer porque Él quiere que vivamos una vida de santidad, que seamos buenos seres humanos, buenos ciudadanos, buenos esposos, esposas, buenos padres, buenos hijos, ¿sí?, buenos vecinos, todo está bien bárbaro. Pero los proverbios nos enseñan y nos ayudan a entender, ¿sí?, sabiduría y doctrina, ¿sí? Porque todo el proverbio habla de la Torá de Yahweh, desde que comienza hasta que termina el proverbio, ¿sí? Los proverbios, ¿sí?, justamente de Salomón, nos hablan de la Torá, ¿sí? Está revelada en la Torá, en los proverbios, ¿sí? Entonces, podemos ver también, muy bien, entonces justamente dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Aquel que lee los proverbios no tiene cómo desviarse, no tiene cómo justificarse, porque realmente sabemos que el único que nos puede justificar es nuestro Señor. Porque muchas veces nosotros, como seres humanos, sí queremos justificar nuestros pecados y realmente no podemos hacer nada que Yahshua ya no haya hecho para nosotros. Isaías 28, 9 al 13 dice así, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los destetados, dice, a los arrancados de los pechos,
porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudo y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Yahweh les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y traigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados, dice, y presos. Esto es muy interesante porque Isaías está hablando del reino del norte, sí, que se fue. Entonces dice, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? Dice, a los destetados, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allí, lengua de tartamudo. Oiga, ¿de qué no está hablando Isaías? Isaías está hablando de lo que estamos viviendo hoy. Cada uno hizo lo que quiso. Aquí están los asamblea, aquí están, no sé, no se me ocurre, cuadrangular, menonita, el mormón, aquí está el otro testigo de Jehová, ahí están todos, un poquito aquí, un poquito allá, cada uno quiere buscar una revelación, cada uno quiere buscar algo que pueda, que pueda enseñar, ¿sí? Dejando de lado la Torá. Entonces dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. O sea, algo, sacar algo. Bueno, saqué esto, me sirvió, saco lo otro, me sirvió, esto dejo. Sí, nunca realmente metido en la verdad de Adonai. Por eso dice otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. O sea, la Torá de Adonai es una realidad, ¿sí?, que se va a cumplir y que se va a vivir en los últimos tiempos, ¿sí?, aunque todos los entre comillas, sacerdotes de Adonai digan que no. Se va a cumplir porque la Torá es la restauración del reino de Israel. Los discípulos le dijeron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él le dijo, no os compete a vosotros saber, ¿sí?, las sazones ni los tiempos, que solo está en la potestad del Padre. Y oiga, qué interesante. Viene el Señor en este tiempo y hablando de mí, por ejemplo, ¿sí?, la gloria sea para el Señor, dice, bueno, ven tú, vas a hablar mi Torá, ¿sí? ¿Y cómo es esto? Que de repente Dios está eligiendo a personas en todo el mundo a hablar su Torá. Entonces los discípulos le preguntaron, los discípulos que estaban al lado del Señor, ¿sí?, con él, cara a cara, le preguntaron sobre la restauración de Israel. Y el Señor viene a traer la restauración de Israel a nosotros, ahora. Entonces, qué honra, qué bendición, realmente, qué maravilloso que el Padre nos haya elegido a nosotros en este tiempo para darnos una cosa tan sagrada y tan poderosa, ¿sí?, tan especial. Aquí estamos, aquí seguimos porque nuestro Padre es bueno y cuando enseñamos su palabra, las tinieblas se mueven y quieren entorpecer la sabiduría de Adonai, pero dice la palabra que nadie nos puede sacar lo que Él nos dio. Gloria al Señor. Y estábamos hablando en el capítulo 26 de Isaías y justamente 28, ¿sí? Y antes de seguir este capítulo, sí, de avanzar, me quedé pensando porque justamente en el capítulo 28 de Isaías, versículo 13, dice, mandato sobre mandato, no es el 13, es 28:11, porque en lengua de tartamudo y en extraña lengua hablará este pueblo. Justamente, un tartamudo, sí, es una persona que no habla bien, ¿verdad? Bueno,
Eso es lo que está diciendo Isaías. No van a comunicar bien la información. ¿Por qué? Porque ellos dejaron la Torá. No van a comunicar bien. Estaba profetizado. Ahora bien, yo he entrado por el camino, ¿sí?, del sistema del cristianismo, ¿sí? Luego el Señor hace un tiempo, hace 8 años atrás, me revela su Torá, ¿sí? Yo también hablaba en lengua de tartamudo, ¿sí? Porque explicaba mal y no entendía, ¿sí? Hablaba justamente lo que creía saber, ¿sí? Entonces no estaba en la revelación de la Torá. Perdón, Isaías dice: porque en lengua de tartamudo y en extraña lengua hablará este pueblo. Cosas extrañas, o sea, no entiende, no sabe explicar, no sabe hablar lo que tiene que transmitir porque está profetizado hasta que venga la revelación. ¿Cuándo comenzó la restauración de Israel? 2008, 2009, 2010. ¿Por qué? Por mandato de la palabra del Señor, porque ya lo expliqué en otro programa. Sí, estaba profetizado que en ese tiempo la palabra del Señor venía, sí, a traer justamente la restauración de Israel. Así que vamos a avanzar. Ahí justamente la palabra doctrina, porque estamos hablando de esto, vamos nuevamente al libro de Romanos y dice, en el versículo 17 dice: pero gracias a Dios, gracias a Adonai, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Sí? ¿Qué forma de doctrina? Porque Pablo está hablando. El problema acá, como siempre digo, es lo que ellos querían vivir, ¿sí? Porque ellos querían seguir viviendo, por decirlo de una manera, su cultura, ¿sí? La manera de la ley escrita, la ley oral, ¿sí? Y estaban poniéndole carga a los mandamientos de Adonai. Entonces, esto era lo que Pablo quería arreglar y quería, bueno, muchachos, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, en otras palabras. No vamos a agregar cosas. El Señor nos mandó a guardar su Shabbat, guardemos su Shabbat. Nos mandó a guardar su fiesta, guardemos sus fiestas. ¿Por qué el ser humano quiere hacer algo más, algo extra? Bueno, el Señor dijo: no trabajen el día de Shabbat. Bueno, ya ellos dijeron, nuestros hermanos judíos del primer siglo: bueno, no vamos a trabajar, no podemos dar más que, a caminar más que 20 pasos, algo así, no recuerdo bien ahora, no podemos escupir al piso, no podemos, hacer un montón de cosas que se pusieron cargas. El Señor dijo: bueno, no van a trabajar, ¿sí? Entonces ellos ya pusieron otras cargas, porque el ser humano tiende siempre a querer hacer algo extra, ¿sí? Entonces le dice: aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. ¿Cuál? La Torá de Adonai, esa doctrina, ¿sí? Esa doctrina fuimos entregados. Entonces, doctrina en hebreo es justamente la palabra musar. Y musar significa disciplina o corrección, ¿sí? O sea que la Torá de Adonai es una disciplina, ¿sí? Nos disciplina cómo debemos vivir y cómo debemos andar, y es una corrección para nuestras vidas. Entonces ahora vamos a ver en Proverbio, a ver, aquí lo tengo, Proverbio 13:24. Proverbio 13:24 dice así: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que ama desde temprano lo corrige. Claro, ¿por qué el Padre nos corrige y nos exhorta? ¿Sí? Dice en el Nuevo Pacto, porque nos ama. Porque al hijo realmente o sea, al que no es hijo, no lo corrige y no está interesado en corregirlo y exhortarlo, ¿sí? Porque no es hijo. Entonces, es interesante que el proverbio viene y nos dice, ¿sí? El autor del proverbio viene y nos dice en el capítulo 13:24, dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Yahweh no nos aborrece, Yahweh nos ama, ¿sí? Gloria al Padre, gloria al Padre. A ver, dice, vamos a leer qué dice aquí. Dice, por Carlos, amén. Gloria al Padre. Sí, vamos a estar orando, amén. Sí.
Gloria al Señor. También por Romina, sí, vamos a estar orando. Ahora yo tomo eso, los nombres, y vamos a estar orando, sí, por supuesto. Vamos a ponerle en la cadena de oración. Entonces dice, mas el que ama desde temprano corrige, ¿sí? Gloria al Señor. Realmente nosotros necesitamos ser corregidos. ¿Por qué nos enojamos? ¿Y por qué muchas veces nos apartamos? Hablo en primera persona porque no quiero ser, pero nosotros muchas veces nos queremos apartar del Señor porque estamos siendo, está apretando mucho la prensa, ¿verdad? Aquella prensa que apretaba la aceituna justamente, estamos como siendo demasiado eh, prensado para sacar más aceite y ya no soportamos, queremos salir. Entonces, ese es el problema. Pero el Padre, ¿por qué está haciendo eso? Porque nos ama y Él quiere que nosotros brillemos y que nosotros realmente glorifiquemos su nombre en nuestras vidas. Entonces acá dice, corrige, ¿sí? La palabra corrige en el versículo 24 es justamente esa palabra en hebreo musar, ¿sí? Entonces es como dice, mas el que lo ama desde temprano, lo doctrina sería. Porque en hebreo aquí la palabra que está es musar, entonces desde temprano lo doctrina. Por eso, oye, qué interesante, porque el proverbio dice, instruye al niño desde pequeño y él desde adulto no se apartará de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque el que ama a su hijo, ¿sí? Realmente lo va a corregir, lo va a disciplinar, lo va a adoctrinar. ¿En qué? En el Señor, en su palabra, ¿sí? Porque las ofertas del sistema están latentes, pero nuestros hijos deben ser adoctrinados por la palabra del Señor, por la Torá de nuestro Adonai. ¡Qué maravilloso! Y en Proverbio 15:33 también está la palabra musar, ¿sí? 15:33 dice así. El temor de Yahweh es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Aquí podemos ver que dice enseñanza, ¿sí? El temor de Yahweh es enseñanza. Ahí está la palabra musar en hebreo. Entonces, en otras palabras, podemos ver que el temor de Yahweh es doctrina de sabiduría, ¿sí? Es enseñanza. Cuando nosotros tenemos temor a Yahweh, nosotros nos dejamos adoctrinar por Él, por su palabra, ¿sí? Por sus instrucciones, por sus mandamientos, por sus decretos, por sus preceptos, ¿sí? Entonces, también tenemos, ahí justamente nos habla también de Isaías, ¿sí? Porque ¿cuáles son todas estas doctrinas, ¿sí? Los espíritus de Yahweh, justamente nos habla en Isaías 11:1, vamos a ver, ahí nos habla de todos los espíritus de Yahweh que tienen que estar sobre nosotros, por supuesto. Y tenemos los 7 espíritus, quizás no, hay alguno que nos falta, que debemos hacer un poquito más de esfuerzo, ¿sí? Para poder que también resalte ese espíritu en nosotros. ¿Cuál es? Vamos a ver, Isaías 11 del 1 al 2, dice así, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Yahweh. Estos son los 7 espíritus que debemos tener en nosotros, ¿sí? Entonces, si muchas veces tenemos, por ejemplo, el espíritu de consejos, ¿sí? El espíritu de poder, el espíritu de conocimiento, pero nos falta el espíritu de temor, ¿sí? Pero el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Entonces, de repente tenemos estas cosas, pero de repente no tememos a Yahweh para ciertas cosas y ahí estamos fallando en algo. Debemos hacer, sí, un poquito de esfuerzo y fortalecer ese espíritu en nosotros. El espíritu, bueno, pidamos, dame espíritu de temor, Señor, que yo quiero temerte y cumplir tu palabra. En Santiago, vamos a leer el libro de Santiago, porque justamente Santiago 1:21 dice así.
Vamos a leer del 21 al 22, dice así. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Sí? Acá esto es muy interesante porque la palabra siempre nos habla de almas, no nos habla de personas, no nos dice la cual puede salvar las personas, no, dice almas, ¿sí? Porque el alma es la que, siempre yo hablo de esto y es interesante, la que queda cautiva o queda libre, ¿sí? El alma. Entonces dice que debemos desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, en la cual puede salvar vuestras almas. ¿Sí? O sea que la palabra tiene una misión. ¿Cuál es la misión? Salvar nuestras almas. ¿Sí? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sí? Escuchar, pero no obedecer. ¿Sí? Escuchar la palabra del Señor, pero no obedecer. Entonces dice justamente hacedores y no tan solo oidores. Podemos ver también en Primera de Pedro 2, del 1 al 2, dice así. Primera de Pedro 2, a ver. 2 del 1 al 2 dice así. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bueno, esto cuando lo veamos el libro, ¿sí? Las cartas de Pedro, por ejemplo, vamos a ver este tema más en profundidad, pero es interesante porque aquí justamente Pedro está diciendo que desechemos la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y las detracciones. ¿Para qué? Para recibir como niño recién nacido la leche espiritual, ¿sí? Poder ser doctrinado realmente como niños, como manso, con mansedumbre, ¿sí? Sin hipocresía, sin envidia, sin engaño, ¿sí? ¿Por qué muchas veces las personas no reciben la enseñanza? Por envidia. No, porque ¿cómo yo voy a recibir la enseñanza de este o de esta si yo soy llamada? Sí, bueno, está bien, pero no todos somos llamados a enseñar. Algunos somos llamados a enseñar, otros son llamados a predicar, otros son llamados a evangelizar, otros son llamados a profetizar, otros son llamados a ministrar, otros son llamados a hacer obra evangelística, misionera. Todos tenemos distintos llamados, por eso dice la palabra que nosotros, cada uno tenemos nuestro don, ¿sí? Nuestro ministerio, esto es importante. No podemos, porque a mí me encanta, por ejemplo, yo amo la palabra del Señor, por supuesto, y la profecía. A mí me gusta que me profeticen cuando me profetiza un profeta de Adonai, de parte de Adonai. A mí me gusta, yo respeto y honro la profecía. Sí, pero no fluye en mí la profecía, en mí fluye la enseñanza, porque es lo que Yahweh me ha dado a mí. Entonces la envidia muchas veces no deja que reciban la leche espiritual, ¿sí? No adulterada, dice, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, cuando hay envidia, es mejor recibir leche adulterada, no me interesa, pero no quiero escuchar esto porque me causa ardor, me causa envidia, me causa cosas, malicia. Se está diciendo Pedro, ojo con eso. Sí, porque no van a recibir la verdad si están en esa condición. Entonces vamos a ver, gloria al Padre, en Primera de Corintios 3, del 1 al 3. Primera de Corintios 3, estamos aquí. Del 1 al 3 dice así. Ya vamos a una alabanza. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, contiendas, disensiones, ¿sí? ¿No sois carnales y andáis como hombres? ¿Sí? Entonces aquí está diciendo justamente, el autor de Corintios está hablando justamente de estas cosas interesantes, lo que venimos hablando, ¿sí? Porque dice, aún sois carnales. ¿Quién no puede recibir la enseñanza de la verdad de Adonai? El que es carnal no puede recibir, porque no está en condiciones de llevar adelante la verdad de Adonai, ¿sí? Porque por ser carnal termina siendo religioso.
¿sí? Porque quiere que el otro guarde o viva de cierta manera, ¿sí? Pero no está dispuesto a obedecer la verdad de Dios, sino que quiere que el otro viva, ¿sí? Cierta religión, que el pelo, que el labio, que la pollera, que el pantalón y todo este asunto. No sé, pero carnales, no está hablando Adonai de eso. No obstante, la palabra dice debemos vestir decorosamente. Sí, por supuesto, pero eso no nos va a diferenciar en lo que el Señor va a llevar. O sea, no viene, mejor dicho, no va a diferenciar, no viene, mejor dicho, a identificarnos, ¿sí? No obstante, debemos cuidar eso, sí, aclaro, pero el Señor nos manda a nosotros a vestirnos decorosamente, ¿sí? O sea, no vamos a estar mostrando todo nuestro cuerpo sin ropa porque no está bien para nosotros los hijos de Adonai, ¿sí? Pero justamente la palabra dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celo, contienda, disensiones, ¿sí? Contienda y disensiones. Aquel dice que está bien, este dice que está mal, este dice, bueno, este sí está mal porque yo veo que está mal, pero ves que está mal, pero lees la palabra y conforme la palabra lo juzgas. O sea, todas estas cosas son interesantes para poder recibir la verdad de Adonai, ¿sí? No dice, habiendo disensiones, celo, contienda, no sois carnales y aún dice, andáis como hombres. Entonces, este tema justamente es también muy interesante, pero ya lo vamos a ver del hombre carnal y espiritual cuando estudiemos el libro de Corintios. En Romanos, volvamos a Romanos, ¿sí? Volvamos a Romanos 6:18, a ver, 6:18 dice así. Del 18 al 23 para terminar dice así: y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas era muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Adonai, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Adonai es vida eterna en Yeshua HaMashiach. Bueno, está bien. Acá dice justamente la palabra. Y la persona hoy en día, por ejemplo, dice, bueno, sí, pecamos, pero nadie muere. ¿Será que nadie muere? ¿Nadie murió? ¿Nadie muere? ¿Nadie murió por los pecados que nosotros hacemos y lo que hicimos? ¿Sí? ¿Quién murió? Alguien murió, porque por la ley alguien tiene que morir por el pecado, ¿sí? Claro, por supuesto. No morimos, no muero yo, no mueres tú. ¿Por qué? Porque Yeshua murió, resucitó y llevó la maldición de la Torah. Alguien murió. Vamos a seguir pisando la sangre de Cristo, ¿sí? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente Él ya murió por nosotros y no hay más sacrificio, ¿sí? Porque la gente dice, no, sí, pero yo peco, pero yo estoy bajo la gracia. Ah, sí, estás bajo la gracia, pero ¿quién murió por tu pecado? Yeshua o Jesús. Ahí dice una hermana, Jesús murió. Sí, Jesús murió. Ahora bien, ¿y voy a seguir pecando porque Jesús murió? Vamos a ver lo que dice Hebreos, ¿sí? Vamos a leer nuevamente porque me encanta esta porción de Hebreos porque nos saca la careta, ¿verdad? Es muy interesante, me gusta cuando la palabra nos confronta. Justamente dice, porque si pecamos voluntariamente, ¿sí? Tú y yo decimos, bueno, vamos a pecar. Vamos a ir a pecar o vamos a cometer un pecado voluntariamente. Nadie nos tentó, ni bueno, estamos viendo cómo vamos a pecar, ¿sí? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Qué verdad? La palabra de Adonai. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no. Porque alguien murió. Y no es que va a morir ahora porque pecaste. No, ya murió. Entonces dice, ya no queda más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor.
sí, de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 muere irremisiblemente. Sí, eso sucedía en la maldición de la ley. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Oiga, qué interesante. O sea, tú puedes decir, bueno, hoy pecamos y nadie muere porque estamos bajo la gracia. Ah, no, entonces, Yahshua, ¿qué hizo? Ya murió, ¿verdad? Sí, ya murió. Entonces, ¿qué estás haciendo cuando pecamos? Voluntariamente, ¿eh? Cuando estamos pecando voluntariamente. Cuando vamos a robar, cuando vamos a adulterar, cuando vamos a mentir, cuando cuando cometemos actos vergonzosos, no sé, miles de pecados que hay, ¿sí? Cuando cometemos actos de envidia, disensión, chisme, hablar mal del otro, hablar mal de mi consiervo, de mi hermano, envidia, celo. ¿Qué estamos haciendo? Y tuvieres por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo daré el pago. Dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Oiga, muchas personas hicieron esto, pisotearon la sangre de Cristo. Vivían en el camino del Señor y pisotearon la sangre de Cristo, pisotearon la sangre de Cristo porque ya no morimos cuando pecamos. Bueno, seguimos pisoteando la sangre de Cristo, seguimos pisoteando porque ya estamos bajo la gracia y seguimos haciéndonos los graciosos. ¿Qué sucede? Nos corta el Señor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestra santidad, cuidemos nuestras almas, cuidemos nuestro templo, que es templo del Señor, ¿sí? Entonces dice, ¿cuánto mayor castigo pensás? O sea, ¿acaso no tenemos castigo por pecar voluntariamente? ¿Estamos bajo la gracia? ¿Y qué dice la palabra? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare la sangre del Dios, de Adonai, y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Porque cuando tú y yo vamos a pecar deliberadamente, ¿sí? Porque queremos, porque decidimos, tenemos por inmunda. Es como decir, no me vale la sangre de Cristo. Es como decir así. No, ya fue, ya está. No me interesa. Tenemos por inmunda la sangre del pacto y hacemos afrenta al Espíritu de gracia. Qué tremenda la palabra del Señor. Así que espero que haya sido de mucha edificación. Realmente para mí lo es cada día. Y el Señor me exhorta. Quiero decirte que la palabra hace eso, corta para los dos lados y a mí me exhorta todo el tiempo. Así que amo la palabra del Señor. Realmente el Padre me bendice con su palabra y espero que también te haya bendecido a ti en esta tarde. Nos encontramos el jueves a las 14:30, Dios mediante. El Señor te bendiga. Shalom.